Hola, buen día chicos. Bueno, pasamos a las derivadas fundamentales por tabla, ¿sí? Derivada de funciones elementales por tabla, que como les explicaba el otro día, salen de la definición de derivada, ¿sí? Entonces el cuadrito que ustedes tienen, que lo tienen que copiar en una hoja, así pueden entender estos ejemplos que yo estoy haciendo, sale de la definición de derivada, ¿sí? Por ejemplo, la derivada del seno es coseno, la del logaritmo natural es 1 sobre x, la de e a la x es e a la x, esa da lo mismo. Bueno, ustedes tienen el cuadro, entonces mirando el cuadro yo voy a resolver distintas derivadas de distintas funciones. Lo que sí o sí yo tengo que saber son las reglas de derivación, ¿sí? Entonces, acá tengo el tipo de función y acá tengo la derivada. Cuando yo tengo una constante, una k es una constante que es un número cualquiera por una función, queda la constante y se deriva la función. Cuando yo tengo una suma o resta de varias funciones, de varios términos, siempre con suma o resta, se deriva término a término. Cuando yo tengo un producto de dos términos, de dos funciones, era la regla que ya vimos, que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y cuando yo tengo un cociente, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, sobre la segunda función elevada al cuadrado. Yo lo que voy a hacer ahora es un ejemplo de cada una de estas reglas para que ustedes puedan entender el tema. Por ejemplo, acá usé la regla 1. Yo tengo que mi función es 5 logaritmo natural de x. Ese 5 multiplica y es una constante. Entonces pongo 5 y voy a derivar logaritmo natural de x, que si se fijan en el cuadro es 1 sobre x. En este tipo de resultados vamos a tratar de llegar a la menor expresión posible, es decir, si se puede hacer algo como extraer factor común o multiplicar, lo vamos a hacer. Entonces 5 por 1 sobre x es 5 sobre x y esa sería la derivada, ¿sí? Vamos a la segunda. Yo tengo una suma algebraica, es decir, solamente tengo sumas y restas. Entonces, ¿qué hago? Estoy usando la regla 2. Debo derivar cada término. Entonces, esta es la derivada de x a un número. Dijimos que ese número multiplica, ¿sí? Vamos a hacerlo paso por paso, pero después no hace falta que hagan este paso que voy a hacer acá. Acá estoy usando la misma propiedad que acá. Entonces, pongo el 4 y derivo la x al cubo, ¿sí? La x al cubo sería 3x y a este le resto 1, quedaría 3x al cuadrado. Acá también tengo una constante y el coseno. Dejo la constante y derivo el coseno, que es menos seno. Más la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Bueno, entonces ahora resolvemos todo lo que se pueda resolver. ¿Cómo queda la derivada? 4 por 3, 12, x al cuadrado. Acá hago menos por menos, es más, 2 seno de x, más 1 sobre 2 raíz de x. En este caso, todos los términos son distintos, no se repite nada, entonces mi derivada es todo esto, ¿sí? Entonces ya tenemos un ejemplo de la regla 1 y un ejemplo de la segunda regla. Ahora yo les voy a hacer ejemplos de la tercera y cuarta regla. Bueno, como observarán, en el ejemplo 3 tengo un producto, entonces hay que aplicar la regla del producto. Entonces, ¿cuál es la regla del producto? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, conviene anotarla en la regla, así la puedo ir siguiendo. Entonces, vamos a derivar, como dice acá, la derivada de la primera función. Escribo la constante y bajo el 2 multiplicando, y el 2 queda en 1, que no se escribe, ¿sí? Porque se le resta 1. Por la segunda sin derivar. Esta es como si fuera la primera, como si fuera f, y esta es como si fuera g. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de la segunda?
3 a la x por logaritmo natural de 3. ¿Sí? Así queda la derivada, esto cuando ustedes lo vean en el cuadro, es la derivada de a a la x. Entonces queda 3 a la x por logaritmo natural de 3. Bueno, resuelvo. Separo en términos para no perderme. Acá me queda 4x por 3 a la x. Y acá me queda 2x al cuadrado por 3 a la x por logaritmo natural de 3. Ahí no se puede hacer nada. Pero si ustedes observan, en ambos términos yo tengo x y en los dos términos son divisibles por 2. Entonces lo que puedo hacer es sacar factor común 2x, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 4x dividido 2x es 2 por 3 a la x más 2x al cuadrado dividido 2x es x por 3 a la x por logaritmo natural de 3. Y ahí se terminó. Saqué factor común y ahí se terminó porque no se puede hacer más nada. Es como achicar un poquito el resultado, es decir, resolvemos hasta llegar a la menor expresión. Bueno, vamos al cuarto. El cuarto es la regla del cociente. La regla del cociente dice que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, todo sobre la segunda elevada al cuadrado. Bueno, entonces vamos derivando. La derivada del primero, ya lo hacemos directamente. Bajo el 3 multiplicando este 2, queda 6x al cuadrado. ¿Sí? Porque este 3 baja multiplicando y se le resta 1. Por el segundo sin derivar. La segunda es a la x. ¿Sí? Se toma la primera como si fuera f de x y al denominador como si fuera g de x. Sigo. Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Si ustedes se fijan en el cuadro, la derivada de e a la x es e a la x, es lo mismo, sobre e a la x elevado al cuadrado, porque es la segunda función elevada al cuadrado. Bueno, si ustedes observan, arriba, en ambos términos, está la x, e a la x, y los dos números son divisibles por 2. Entonces voy a sacar factor común de todo eso. Y me queda factor común 2, la x con el menor exponente, o sea, x al cuadrado, y también saco factor común e a la x, porque se repiten los dos términos. Entonces, ¿qué me queda? 6 dividido 2, 3. X cuadrado dividido x cuadrado, nada. E a la x dividido e a la x, nada. Sigo. 2 dividido 2, 1. X cubo dividido x cuadrado, x. E a la x dividido e a la x, nada. Sobre e a la x elevada al cuadrado. ¿Qué se puede hacer acá? Como esto es un producto, yo puedo simplificar esta e a la x con este 2, porque quiere decir que hay 2 y me queda en 1. Quiere decir que mi resultado final es 2x al cuadrado por 3 menos x, todo sobre e a la x. Y ahí se terminó el ejercicio. ¿Sí? Bueno, y esta es una derivación especial porque ustedes si ven en la tabla tienen solamente la derivada de raíz cuadrada. Y acá tengo una raíz quinta. Y no hay en la tabla una regla para eso. Entonces, lo que ustedes tienen que saber para este tipo de raíces cuando no es cuadrada es, primero, sin derivar nada, transformo a la raíz en exponente racional. El 2 pasa como numerador y el 5 como denominador. Esa es la manera de derivar una función que tiene una raíz que no es cuadrada. Siempre transformar la raíz en exponente racional, ¿sí? Entonces, ¿ahora cómo se toma esto? Como la derivada de este, de x al algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo derivo? Bajo el 2 quintos, multiplicando a la x, y al 2 quintos le resto 1. Entonces, la derivada me queda 2 quintos x elevado a la menos 3 quintos. Resolver ese cálculo que quedó como exponente
y esa es la derivada. ¿Sí? Esto lo quise explicar aparte porque no está en el cuadro, ¿sí? Pero tienen que saber derivar una función cuando no es raíz cuadrada. Bueno, espero que hayan entendido, tienen un ejemplo de cada regla, así que espero que la tarea la puedan hacer bien. Bueno, chau chicos.